además de ser una lengua internacional que goza de gran prestigio en la región. En la rica diversidad lingüística del Paraguay, además del extendido bilingüismo guaraní-español, destacan las 19 lenguas de los pueblos indígenas integradas en 5 familias lingüísticas. 6 de estas lenguas se hallan en serio riesgo de extinción. La producción del conocimiento sobre las lenguas originarias se realiza casi exclusivamente en español, a excepción de la lengua oficial guaraní, que se halla en pleno proceso de estandarización y de planificación de su uso en el ámbito formal. Las instituciones dedicadas a producir conocimiento sobre las lenguas originarias, entre ellas la Secretaría de Políticas Lingüísticas, SPL, como conocemos, la Academia de la Lengua Guaraní, instituciones de educación formadoras de especialistas en lengua guaraní, en las últimas décadas se han ocupado en generar y divulgar conocimientos sobre diferentes aspectos del sistema lingüístico, así como sobre la gestión realizada en guaraní. Y este es un avance. Las publicaciones que resultan de estos trabajos emplean ambas lenguas oficiales, entonces cada vez más es extendido el uso del bilingüismo para la producción y la publicación sobre la lengua guaraní. Siempre, ¿por qué no se opta por el monolingüismo guaraní? Porque siempre se está pensando en el potencial lector y se le quiere facilitar el acceso a través del español. Creo que tengo por aquí algunos ejemplos de publicaciones recientes. Mencionamos la gramática guaraní, es una producción de la Academia de la Lengua Guaraní, Guaraní Ñe'etecuá. Como ven ustedes, es un texto bilingüe. Asimismo, orientaciones básicas para la escritura guaraní, Yesare Corá, como Prendaba Yehaipú Guaraní Ñe'em. Un estudio titulado Nombres propios en guaraní adoptados por la población paraguaya actual, Teratee Guaraní Oyeporuba Coanga Paraguayretame, es de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y la memoria del tercer seminario internacional sobre traducción, terminología, lenguas minorizadas, Ñe'easá, Ñe'etecuá, Atuja, Ñe'e, Oyejecobe Yupúba, Rejeguá, Amandayembo Japujá, Oitajapetetanguá, Japutahuá, es de una publicación de CONACYT, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y una fundación Ubumarae, que tenemos allí las fotos de las tapas de estas publicaciones. Si bien se cuenta con estos ejemplos, persisten las publicaciones monolingües en español, como el estudio Uso del guaraní en la función pública, una aproximación desde la perspectiva de los organismos y entidades del Estado, o el guaraní hoy, una aproximación desde su lexicología, de María Gloria Pereira de Yaquet. La obra anterior es de la Secretaría. Entonces vamos notando que cuando se trata del guaraní, las publicaciones pueden ser bilingües, aun cuando siguen algunos autores publicando solo en español los conocimientos generados sobre esta lengua oficial del Paraguay. Respecto de los estudios realizados sobre las demás lenguas originarias, sea sobre su sistema lingüístico propiamente, sea sobre la situación lingüística de las comunidades de hablantes, podemos afirmar que el español es la lengua utilizada predominantemente por los investigadores, lingüistas, antropólogos, etnolingüistas. Nosotros aquí vamos a hacer referencia a 3 lenguas que son las que corren serio riesgo de extinción, de las 6 que les había mencionado, de las que se está ocupando la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Todas las lenguas indígenas del Paraguay son lenguas minoritarias. La población indígena de Paraguay es menor al 2% respecto del volumen poblacional total. Así que son comunidades con escasa población y
peor aún, con escasos hablantes de sus lenguas propias. ¿Qué se registran en las lenguas originarias? Se registran los saberes ancestrales, tradicionales, como los relatos de los hablantes, especialmente de los abuelos, sobre historia de los pueblos, sus mitos y creencias, pautas y prácticas culturales, entre otros contenidos propios. Estos estudios realizados sobre las lenguas originarias en serio riesgo de extinción, que son los que vemos allí, sobre la lengua Waná, Manjui y Angaité, de estas lenguas se describen habitualmente aspectos fonético-fonológicos, su representación ortográfica, su morfosintaxis y aspectos léxico-semánticos con la finalidad de publicar diccionarios habitualmente bilingües o multilingües. La Secretaría de Políticas Lingüísticas desarrolla proyectos de documentación y estudios lingüísticos con empleo exclusivo del español. En esta presentación aquí tenemos una obra, Coalbó, el pueblo Angaité, no es de la familia lingüística guaraní, el pueblo Angaité en busca de la recuperación de su lengua. Es un trabajo que rescata desde reuniones con líderes y referentes del pueblo, de la familia lingüística Mascoy, describe el análisis que realizan estos referentes sobre la situación lingüística, cómo ven ellos su lengua, y recoge propuestas para la documentación y promoción de esta lengua en diferentes zonas que habita este pueblo en el Chaco paraguayo. 3 ejes analiza: cómo ellos ven la escritura de su lengua angaité, qué registros existen de su lengua y que ellos conocen, y cómo ven la posibilidad de promoción y difusión de la lengua. La aproximación a la realidad sociolingüística de los pueblos Waná y Manjui también recoge desde los hablantes la percepción que ellos tienen en 6 comunidades del pueblo Manjui y en la única comunidad de Waná, Río Apa. Recoge la percepción que ellos tienen sobre la vitalidad de su lengua, cuál es el nivel de uso en los espacios de recreación, en sus horas libres, en el ámbito escolar, en el ámbito comunitario, y es el resultado de este sondeo acerca del uso de la lengua en diferentes situaciones comunicativas que dan cuenta del desplazamiento de la lengua propia a favor, en muchos casos, del guaraní, especialmente cuando se trata del pueblo Waná, que es la lengua en estado crítico. En Paraguay teníamos 4 abuelas, hoy quedan 3 abuelas que guardan en su memoria esta lengua, así que la situación es crítica. Ellos encontraron, o sea, lo que deja este estudio es que la comunidad Waná habla guaraní paraguayo, como nos dicen los otros pueblos guaraníes. En la escuela se les enseña español y hay una lengua propia guardada en la memoria de 3 abuelas y que ellos desean recuperar en la comunidad. Así de crítica es la situación de esta lengua. Está en imprenta y suponemos que esta semana o la próxima verá la luz Alpesma Waná, las palabras de los Waná. Es un diccionario básico que resulta de un proceso de documentación con el lingüista Hannes Calis, la Secretaría de Políticas Lingüísticas y otros colaboradores. Es un largo trabajo que se inició en el 1995. Y esto describe, rescata un vocabulario de la lengua, y solamente en el diccionario vamos a encontrar en la parte del diccionario propiamente la lengua Waná. En todas las partes preliminares, por supuesto, todo se presenta en español. Bueno, para ir cerrando, afirmamos que el español es la lengua predominante en los estudios lingüísticos y sociolingüísticos que se generan y en la divulgación de los conocimientos sobre lenguas originarias. Actualmente el guaraní extiende su uso para esta finalidad y no podemos dejar de señalar la gran brecha existente entre el potencial del español como lengua de las ciencias y la reducción del potencial de las lenguas originarias a un valor simbólico.
están presentes en los títulos de las publicaciones, lemas, entradas de diccionarios. Sin embargo, su empleo es casi nulo como instrumento para divulgar conocimientos generados sobre lenguas minoritarias y minorizadas. Con frecuencia afirmamos que la lengua es la expresión de la identidad y del poder y que incide en todos los ámbitos de interacción en que incurrimos las personas, incluido el de la ciencia. Lamentablemente esto no se aplica cuando hablamos de lenguas originarias, cuyos hablantes pueden hacer oír su voz desde la oralidad con conocimientos propios, genuinos, originales, pero no generan ni pueden referir conocimientos científicos sobre su propia lengua. Queda como un gran reto colocar en perspectiva esta cuestión asociada a la formación de los hablantes de lenguas originarias en el campo de las ciencias lingüísticas y, no menos importante, el análisis del potencial de estas lenguas como vehículo para el conocimiento generado sobre sí mismas frente a una lengua que se halla en ventaja y goza de mayor prestigio como es el español. Con ello sería posible superar el monolingüismo español dominante y la gran brecha existente entre la lengua de las ciencias y las lenguas de los saberes ancestrales. Awillebete, muchas gracias. Gracias a la Isla Alcaraz de Panamá.